Muy bien, amigos contraculturales, ahí estamos escuchando The Wizard de Black Sabbath, ¿no? Y hoy vamos a hablar de este grupo porque en esta semana de celebración de los 2 años de Contracultura tenemos este microprograma que se llama Mi Banda Favorita, una selección de las mejores bandas de la historia del rock, otra forma de luchar contra la incultura sonora. Y para hablar de Black Sabbath, estamos en línea con el maestro Ángel Valeriano, de La Voz Ausente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo está usted, maestro? ¿Qué tal? Un saludo a usted, un saludo a todo el público de Contracultura. Y pues estamos el día de hoy para conversar sobre esta banda, como usted ya decía, una de las bandas para mí fundacionales de lo que es el heavy metal y una de las bandas pues legendarias del rock en general, ¿no? De la música. Así es, maestro Ángel. Black Sabbath, ¿no? Esta banda potente, esta banda que cambió el significado del rock. El nombre es muy particular, maestro. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, del nombre de Black Sabbath? Claro, inicialmente la banda no se llamaba Black Sabbath. Ellos inician con el nombre Earth, que en español sería Tierra, ¿no? Earth. Con ese nombre es con lo que ellos empiezan, allá por el año más o menos 1968, que es donde se reúnen los principales o los 4 fundadores de la banda, porque posteriormente hubieron algunos cambios, algunos salieron, ingresaron otros 2 integrantes, pero digamos los fundadores, que son Bill Ward, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Tony Iommi, crean el nombre de Earth, quienes ya se conocían, ya ellos, por ejemplo, el caso de Tony Iommi y Ozzy Osbourne, ya se conocían inclusive de la época de la escuela, ¿no? Del colegio. Y el nombre inicialmente que le ponen es Earth, pero resulta que ya había una banda que inclusive era más conocida que ellos, que ya tenía ese nombre. Uh-huh. Entonces, según lo que cuentan la leyenda, ¿no? que la contaba inclusive el mismo Geezer Butler, que él había visto, el hermano de él había visto una película que por aquel entonces ya era conocida en el cine de terror italiano, uh-huh. Una película que su título en inglés había sido traducido, había sido puesto Black Sabbath. Este nombre Black Sabbath en el inglés es el equivalente que se usa en el español para decir aquelarre, ¿no? Aquelarre es tradicionalmente lo que se conoce como la reunión o la reunión de brujos o brujas que se hacía aparentemente en la Edad Media para hacer una especie de sacrificios o una reunión en honor a Satanás, ¿no? Un ritual profano. Un ritual, exactamente. Un ritual profano, pagano, ¿no? Pagano. Entonces, existía esta película que se estrena en 1963, una película italiana, de un director italiano, y entonces él le llama la atención este nombre, ¿no? Ellos estaban en la búsqueda de un nombre, no tenían claro qué nombre ponerle a la banda, que ya estaba formada, ya hacían música, tocaban algunos covers, tocaban música blues, tocaban incluso canciones de Chuck Berry, etcétera. Y entonces él conoce este nombre, el nombre de esta película, y pues obviamente le impactó, le gustó, iba con lo que ellos querían hacer, y es así como este nombre queda, ¿no? Black Sabbath, que como le digo es el equivalente a aquelarre, aunque si lo traducimos al cual, así literal, sería pues sábado negro, ¿no? Pero obviamente que no es así. Bien, es buena esa aclaración, ¿no? Ya sabemos algo más sobre el nombre de Black Sabbath. Maestro Ángel, vamos a escuchar una de las primeras canciones o primeros éxitos de Black Sabbath y retornamos para seguir conversando y aprendiendo más sobre esta gran banda de hard rock y heavy metal. Perfecto, excelente.
Bien, maestro, Paranoid, esta canción icónica, ¿no? Una de las más escuchadas, pero que tiene una letra alucinante. Sí, bueno, y es un poco anecdótica esta canción en realidad, Paranoid, que es inclusive la canción que titula al segundo álbum, ¿no? Al segundo disco de la banda, de Black Sabbath, que el disco que sale en el año 70, cuando ya ellos adquieren el nombre de Black Sabbath y empiezan pues a hacerse más conocidos mundialmente, ¿no? Según lo que cuentan algunos de los integrantes de la banda, que Paranoid no, era una canción que no iba a integrar el disco inicialmente. El disco ya estaba prácticamente terminado y es más, no se iba a llamar Paranoid, inclusive el disco, sino se iba a llamar War Pig, que es una de las canciones que también forma parte de este disco y que era una canción de protesta en contra de la guerra de Vietnam, que por aquellos años ya se venía gestando. Entonces, pero resulta que la disquera, ¿no?, les pide una canción más para completar el disco. Y es ahí cuando ellos están en el estudio, ideando qué podían hacer, qué podían crear. Y pues, obviamente, uno de los integrantes, y para mí, digamos, el principal, de repente, integrante de Black Sabbath, que es Tony Iommi, porque ha sido el único que se mantuvo siempre hasta el final, cuando ya casi todos los otros miembros habían seguido su camino. Es él, y que es uno pues, de los guitarristas más importantes, más grandes en la historia de la música en general, ¿no? Y obviamente del rock. Tony Iommi empieza a tocar este riff que sale precisamente en la canción, y es ahí cuando se les ocurre la idea, empiezan a armar la letra, empiezan a armar los tonos de batería, etcétera, y terminan armando la canción, según lo que dicen ellos, en más o menos 20 o 25 minutos. Y es la canción que termina incorporándose al disco, y para no ponerle War Pig, porque la disquera, que era la Warner Brothers, no quiso poner eso porque obviamente había un tema de protesta social, un tema contra la guerra, y obviamente podían haber un tipo de, no sé, si de represalias o cosas por el estilo, ¿no? Entonces decide ponerle Paranoid y termina siendo pues la canción más exitosa de este disco. Así es, maestro. Algo que también es interesante, muy llamativo, es la voz de Ozzy Osbourne. Sí, definitivamente que sí. Él, bueno, es una voz muy particular, producto de repente de que él, desde chico, ¿no? Desde muy joven, él ya tenía una gran afición por la música, tenía una gran afición por lo que era ya el rock, y también probablemente producto de muchas noches de bohemia y todo ello, aunque no creo que eso haya influido tanto, ¿no? Pero Ozzy es un tipo que creo que le dio la característica principal a la música que hacía Black Sabbath, ¿no? Después, cuando Ozzy sale de la banda y entra otro grande también como Ronnie James Dio, que también tiene una voz espectacular, pero la voz de Ozzy es una voz más metálica, no más metalera, ¿no? Una voz más y que tiene inclusive a veces unas melodías un poco que le dan una especie de tristura a la música y de oscuridad, ¿no? Que es lo que hacían ellos con la música, con su música. Su música era oscura pero potente, tenía una potencia bárbara, y aparte que Ozzy no solamente tenía la potencia de su voz, o tiene, porque todavía pues canta, ¿no? Sino que también era toda una performance en el escenario. Él era un showman en el escenario. Él se paraba en un escenario y movía a las miles de personas que habían ahí, ¿no? Tan solo con verlo cantar y con verlo moverse y con verlo prácticamente entrar en una especie de trance al momento de cantar una canción. Así es, maestro. Vamos a escuchar una canción más de Sabbath y regresamos. De acuerdo.
Maestro Ángel, Sí, Hadas con botas, ¿no? Esta canción que también tiene una letra increíble. La forma de tocar la guitarra, el bajo y la batería, ¿no? Son particulares también en Black Sabbath. Sí, y especialmente en la guitarra, creo yo, porque, por ejemplo, como sabemos quienes seguimos a este tipo de música, quienes seguimos el black metal, quienes seguimos, perdón, el heavy metal, el rock en general, y a esta banda específicamente Black Sabbath, sabemos que, por ejemplo, Tony Iommi, que es el guitarrista, él, antes de ser famoso, antes de ser guitarrista, antes de ser músico en sí, obviamente él ya hacía música, pero antes de dedicarse y tener una banda, él trabajaba en una fábrica, era obrero, ¿no? En una fábrica de metal, no de metal de música, sino de fabricación de metales, ¿no? Ujú. Y él en un accidente laboral se corta el dedo medio y el dedo anular de su mano derecha, esa es la mano con el que él tocaba pues en el diapasón, ¿no? Marcaba las notas, porque él es zurdo. Y entonces, de este accidente que él tiene, él cree que ya no podía tocar la guitarra, cree que su carrera prácticamente había terminado. Sin embargo, llega un momento en el que se da cuenta que no es así, y él se crea una especie de prótesis para sus dedos, que estaban hechos de plástico hundido, y son estas prótesis que él termina usando en sus dos dedos, que se cortó en este accidente, los que hacen al final que él le dé esta tonalidad a la guitarra. La guitarra tenía pues las guitarras eléctricas tienen las cuerdas bien tensas, entonces él les baja, le reduce la tensión de la cuerda, por lo tanto al reducirle un poco la tensión baja un tono, le bajó un tono, y entonces al bajarle este tono crea en la guitarra ese sonido singular, ese sonido que únicamente él podía hacer, no nadie más podía hacer, porque era el único que tocaba con dos dedos prácticamente cortados y usando una prótesis. Entonces ahí viene la singularidad del sonido de la guitarra de Black Sabbath. Y obviamente la batería también con Bill Ward, porque pues él venía ya de tocar de muchas bandas, desde muy chiquillo, desde muy joven, conocía muy bien el instrumento, es un percusionista que de verdad que creo que está entre los mejores bateristas también de la historia, ¿no? Creo que estos cuatro personajes están entre los mejores músicos que han habido en la historia del rock. Sí, maestro. Pero también hubo bastante utilización de drogas, ¿no? Del LSD, que era la droga de moda en esa época. Sí, bueno, esa es digamos, no sé si la característica, o también podría decirse, no sé si la tragedia en cierta forma, de las grandes bandas de rock que surgieron en los años 60, 70, ¿no? Como por ejemplo Black Sabbath o Led Zeppelin o Deep Purple, entre otras. La gran tragedia de ellos fue precisamente eso, ¿no? Al verse pues de un momento a otro llenos de dinero, y por ejemplo en el caso particular de Black Sabbath, que los cuatro integrantes habían sido muy humildes, o sea, habían sido gente que se habían criado en Birmingham, en un barrio que era golpeado todavía en aquel entonces por lo que era el IRA, ¿no? El ejército republicano irlandés, y ellos habían nacido pocos años después de que la Segunda Guerra Mundial recién había terminado. Tony Iommi, por ejemplo, él es de 1948, entonces recién la guerra había terminado, tiene una infancia, una niñez bastante dura, en la pobreza, y de pronto logran la fama y logran tener pues un montón de dinero, logran tener chicas que lo siguen a todos lados, logran estar en los ojos de la prensa, y obviamente llega con ellos los vicios, ¿no? Y lamentablemente se vieron envueltos pues en la cocaína, en el LSD, y creo que de los cuatro, Ozzy Osbourne es el que más se convirtió prácticamente en adicto a la cocaína, ¿no? Y es precisamente lo que provoca inclusive su salida de la banda 10 años después de haber sido la voz principal de Black Sabbath. Es un hecho lamentable, ¿no? Y que además es, creo yo, característico de los años 60. Acuérdese que en los años 60 estaba también toda la movida contracultural del hippismo, ¿no? Claro. Los hippies estaban pues en boga. Un par de años antes había ocurrido en San Francisco lo que se conoció como el verano del amor, etcétera. Entonces, toda esta contraculturalidad de aquella época lamentablemente estuvo cargada pues de muchas drogas, de alucinógenos, etcétera, ¿no? Sí, pero también nos dio pues canciones increíbles, ¿no? Vamos a escuchar una de ellas, la clásica de Black Sabbath, y regresamos para seguir hablando de este
esta bandaza, maestro Ángel. Perfecto. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Bien, maestro, le estamos moviendo el cerebro ahí a la gente contracultural con War Pigs, ¿no? Esta canción que nos hizo referencia hace algunos minutos. Sí, yo creo que es una de las mejores canciones de Black Sabbath, no solo por la música, por los compases, por el ritmo, sino obviamente por la letra, ¿no? Que en gran parte le corresponde pues a Ozzy y a Tony Iommi. Para mí me hubiese gustado realmente que si pudiéramos retroceder el tiempo, que esa sea la canción que titule al disco, ¿no? Porque creo que es una de las canciones más insignes de ese disco. Uh-huh. Obviamente Paranoid está pues está equiparable también, pero por el mensaje que lleva en sí, por la letra, por esa letra fuerte, que habla contra los políticos, que habla contra la guerra, que habla contra la violencia, y que tienen también obviamente toda esa aura oscura que envuelve siempre las letras de Black Sabbath, una aura un poco ligada obviamente inclusive al mal, ¿no? Uh-huh. Al mal como ente, me refiero a lo que puedan llamar Satanás o algo por el estilo. Como una presencia, ¿no? Una presencia constante en nuestra vida, ¿no? Entonces, me hubiese gustado realmente que esta fuera la canción que diera nombre al disco, pero bueno, no sucedió, ¿no? Pero creo que es una de las mejores canciones y que espero que en Contracultura, ¿no? El público de Contracultura la esté escuchando, la pueda gozar, pueda sentirla y pueda obviamente darse cuenta de lo que está diciendo la canción, ¿no? En los años 60, cuando sale el disco, en los años 70, perdón, habían ya también obviamente otros músicos, para hablar un poco del contexto de aquella época, que también estaban luchando contra lo que era la guerra de Vietnam, ¿no? Por ejemplo, Bob Dylan o Joan Baez, etcétera, que también daban esto en otro lado, ¿no? En Estados Unidos, que también daban con su música, con su arte, también decían algo que iba en contra de lo que ellos creían, ¿no? O que hablaba de lo que ellos creían correcto. Sin embargo, creo que Black Sabbath tiene un plus ahí porque no solo es letra, sino es música, y es esa potencia musical. Cuando uno escucha este tipo de canciones, lo que realmente te hace despertar, te hace sentir cosas que no lo vas a escuchar pues de repente con canciones que tienen una melodía un poco más suave, que son más acústicas de repente, ¿no? Claro. Pero la fuerza que tiene la banda, que tiene la guitarra, que tiene el bajo inclusive de Geezer Butler, esa fuerza no la tiene cualquier banda, ¿no? Y lo que ahí está el gran aporte de Black Sabbath a lo que es el heavy metal, ¿no? Sí, y esta música de Sabbath te hace pues vibrar, ¿no? Todo el cuerpo vibra, entras hasta en catarsis muchas veces cuando estás de repente solo y en tu cuarto y escuchas la canción, sí. Y la sigues sintiendo a los 40, bueno, en mi caso, más todavía, a los 40,
como a los 15 cuando lo has escuchado, ¿no? Exacto. Y te da esa fuerza, ese ánimo, ¿no? Para hacer las cosas y todo. O sea, es algo interesante. Estoy hablando solamente de la música, ¿eh? Ahora si vamos a analizar la letra y todo, te hace volar más todavía. Sin necesidad de pues, de fumar algo o meterse algo, ¿no? Justamente ayer estábamos hablando con una amiga boliviana de Led Zeppelin y también pues bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, y mismo Teen Years After, nos hacen pues volar, ¿no? Y son unos genios realmente para haber hecho esta música. Vamos a escuchar también ahora Hotline, que es una canción en la que canta ya no Ozzy Osbourne, sino otro grande también, pero que no tuvo tal vez aceptación, fue un cambio también en el estilo de Black Sabbath, y de eso ya nos va a hablar usted cuando regresemos. Vamos a escuchar Hotline de Black Sabbath. Ok, bueno. Bien, maestro, estamos escuchando una de las mejores voces del heavy metal de todos los tiempos. Sí, por supuesto que sí, creo que también está pues ahí dentro de ese salón de la fama que podemos crear con tantos nombres, ¿no? Creo que Ian Gillan, que es el que canta esta canción, canción que forma parte del álbum Born Again, ¿no? Un álbum ya cuando Black Sabbath obviamente ya no contaba con el vocalista Ozzy Osbourne. Y lo curioso es que Ian Gillan venía cuando él ya ingresa a Black Sabbath y crean este álbum y canta esta canción, él ya había formado parte de otra gran banda como es Deep Purple. Entonces ya tenía, pues imagínense ustedes, todo un hombre encima, ¿no? Y todo ese talento lo supo expresar con Black Sabbath, y creo que es uno de los mejores álbumes también de Black Sabbath, ¿no? Porque desde que se separan hubo una especie de decadencia, hubieron otros álbumes que si bien es cierto fueron buenos, pero pasaron tanto desapercibidos, ¿no? Pero precisamente este creo que es uno de los que le vuelve a dar un gran peso a la banda. Claro, es para mí también un gran álbum, sobre todo porque Gillan está pues ahí a la voz, ¿no? Con Black Sabbath es una mezcla tremenda de Purple con Sabbath, increíble, pero como que no ha tenido mucha, ¿cómo le podemos decir? No ha sido muy conocido, es como una parte mística de Black Sabbath, ¿no? Ha estado así resguardado, e incluso cuando buscamos algunos discos o canciones en vivo es difícil de encontrar también presentaciones de Gillan con Black Sabbath. Sí, sucede que ellos, como le digo, tuvieron un tiempo en el que se dedicaron, si bien es cierto, ellos a crear, pero no habían de repente muchas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta época ellos estaban enfocados más en el álbum. Y si bien es cierto, yo creo que lo que ellos querían de alguna forma también es mantener esa especie de misterio, ¿no? Que los ha caracterizado, porque Black Sabbath, cuando uno escucha Black Sabbath, lo primero que se le viene a la mente es el misterio, lo oscuro, no sé, pues ese mundo imaginario ligado a la oscuridad y al miedo, inclusive, ¿no? Desde el nombre mismo.
Entonces, probablemente pues lo que ellos buscaban siempre ha sido eso, ¿no? Eso es lo que los ha caracterizado, lo que los ha hecho singulares y lo que los ha mantenido en el tiempo hasta la actualidad. Ellos actualmente tienen más de 70 años, pero si usted le pregunta a alguien de repente de 15 o de 20 años que jamás en su vida pues los va de repente a ver tocar ya en vivo, ¿no? Pero de repente a través de sus abuelos, de sus padres les ha sido transmitido este tipo de música, esta banda, y van a saber de ellos, ¿no? Entonces, creo que lo importante para una banda, como el caso de Black Sabbath, más que de repente tener presentaciones en vivo, es trascender en la historia. Ellos lo han logrado, ¿no? Lo han logrado a través de sus creaciones, a través de su música. Entonces, álbumes como este, por ejemplo, van a perdurar igual en la historia. Por ejemplo, otro álbum que para mí también es buenísimo, pero que tampoco no es tan mencionado, es Sabbath Bloody Sabbath, que tiene inclusive tiene una de las canciones tiene este nombre, ¿no? Y que también es excelente, y para mí es, sí, después de Paranoid, creo que es el mejor álbum de Sabbath. Sí, es buenazo, un discazo realmente. Casi todos los discos de Sabbath son alucinantes. Hemos escuchado ahí entonces ya a Ian Gillan, pero hay otro vocalista que también viene de otras bandas que también pues es supremo, ¿no? Le da otra forma, es otra etapa de Sabbath. Vamos a escucharlo y regresamos con sus impresiones, maestro Ángel. Bien, maestro Ángel, Cielo e Infierno, ¿no? Con Ronnie James Dio, ¿no? Nos escriben aquí por el Facebook y nos dice, ¿no? El gran Dio es otra cosa. Dio para mí un grande dentro de Black Sabbath. Saludos a Luis Aramburu. Sí, no, definitivamente que sí. Creo que después de Ozzy, Ronnie James Dio es el que le da el impulso a Sabbath, porque cuando Ozzy sale de la banda, pues Sabbath queda un poco como en el aire, ¿no? Y a veces creemos que quien reemplaza al vocalista principal no logra a veces conectar con el público, porque obviamente ya el público tiene en el consciente y en el subconsciente tiene la imagen de quién es el vocalista principal, de quién es la figura, de quién es el líder, y inclusive en el oído también está la voz de este personaje. Sin embargo, con James Dio sucedió lo que no se esperaba, ¿no? Cualquiera pensaría que Ozzy iba a ser irreemplazable, y sin embargo James Dio logra obviamente
no solo reemplazarlo bien, sino logra cambiar todo lo que era Black Sabbath, logra darle un aire totalmente fresco, totalmente distinto, algo renovado, y creo que esa es la etapa en la que dejan de ser un poco oscuros para darse un poco de luz, pero sin dejar de lado esa potencia que los caracteriza musicalmente, ¿no? Y la voz de Dio, que es un poco también más fresca, un poco más, no sé, es un poco más suave, inclusive se podría decir, pero que cala y que logra darle una singularidad a él como artista. Uh-huh. Y a la banda, en este caso, le da pues una frescura total, ¿no? Lamentablemente su participación con Black Sabbath fue intermitente, porque se cree ahí que hubo también pues una rivalidad con Ozzy Osbourne, obviamente. Llega un momento en que él se tiene que ir cuando la banda se quiere reunir, ¿no? De 10 años después. Y él, de repente, por una cuestión de orgullo, decide renunciar a la banda, ¿no? Pero este álbum que crean con él, con Ronnie James Dio, Heaven and Hell, creo que es también, obviamente, pues uno de los mejores de la banda. Y para mí, dentro de lo mejor que pudo haber hecho Ronnie James Dio en su carrera, no obviamente sin menospreciar lo que él ya había hecho antes, ¿no? Porque él también venía, por ejemplo, de una banda que se llama Rainbow, que también obviamente es una banda de hard rock. Brutal. Y que también pues es una gran banda, ¿no? Simplemente que no alcanzó pues la gran popularidad de Black Sabbath de repente. Claro, Rainbow provenía también a su vez de Deep Purple, pues, ¿no? De Deep Purple sale Rainbow, sale Whitesnake, creo. Sí, Whitesnake, y bueno, Blackmore, claro. Y sale Dio, pues, ¿no? Y Dio llega a Sabbath y revoluciona Black Sabbath y también el heavy, ¿no? Precisamente por eso, a través de la historia y los historiadores de la música, los estudiosos, ha habido siempre este debate, ¿no? De quiénes son los verdaderos, digamos, fundadores, por así decirlo, del metal, ¿no? Si Black Sabbath, si Led Zeppelin o si Deep Purple. Entonces, si vemos las fechas en las que se fundan los diferentes grupos, todos están por ahí, ¿no? Led Zeppelin se funda también en el 68, al igual que Black Sabbath. Deep Purple también en el 68. Entonces las tres bandas prácticamente son para mí fundacionales, simplemente que a veces el debate gira en torno ya al ritmo, a la música, y de repente el punto a favor que tiene Black Sabbath es lo que mencionaba hace un momento del estilo de la guitarra de Tony Iommi, ¿no? Uh-huh. De repente eso, y obviamente lo demás, el bajo, la batería y la figura que se cree en torno a Black Sabbath. Uh-huh. Pero para mí todas estas bandas pues son fundacionales, ¿no? Y como decíamos, el Deep Purple es una especie de academia o de universidad, ¿no? Para lo que fue algunos músicos, entre ellos obviamente Ronnie James Dio. Uh-huh. Bien, maestro. Vamos a escuchar otro clásico de Sabbath y volvemos. Perfecto. Be
Bien, maestro, nuevamente Sabbath, ¿no? Con Children of the Grave, nos muestra pues su estilo tan único, tan interesante. Sí, 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 y esta canción también, bueno, tiene lo que caracteriza a Sabbath, que es la relación que siempre le dieron con la adoración, de alguna forma, a Satanás. Siempre se les acusó a ellos, inclusive en un comienzo comentan los integrantes que inclusive la gente les tenía miedo, ¿no? Y por ejemplo dice cuando salían al escenario, a veces nadie quería ir al backstage a conocerlos, a hablar con ellos. Llega un momento en que se crea una especie de atmósfera oscura alrededor de ellos y la gente empezaba a criticarlos, inclusive al inicio de Black Sabbath, cuando la banda recién estaba en evolución, la crítica no les fue favorable, siempre recibieron críticas negativas, recién ellos empiezan a tener el favor de la crítica cuando publican Sabbath Bloody Sabbath, ¿no? Uno de sus mejores discos, como decíamos hace un momento. Pero los discos iniciales, inclusive el mismo Paranoid, que les dio gran fama internacional, inclusive fue un disco criticado, no convencía al público y a la crítica, porque lo relacionaban mucho con el tema de la adoración a Satanás, por lo que ellos escribían en sus letras, por lo que decían las letras de sus canciones, por su forma obviamente de vestir, de mostrarse frente al público, por la forma como salía el diseño muchas veces de los discos, pero creo que esa es una atmósfera que lo crean, que finalmente fue creada por los productores, ¿no? Un marketing, ¿no? Por los managers. Claro, o sea, no era algo que ellos hubiesen buscado realmente en sí, y obviamente ellos no eran pues satanistas, ocultistas, ¿no? Claro, ¿no? Era una forma de vender su imagen. Exacto, era una forma de como diríamos ahora, de marketearse, ¿no? También de vender el producto, obviamente, porque la música, a final de cuentas, para los productores, ojo, no para los músicos, como diría Osborne. Él diría, él dice, por ejemplo, en una entrevista que le hacen, yo no me metí a una banda para estar de contador o haciendo contratos, etcétera. No, yo me metí porque quería hacer música. Eso de los contratos y los temas económicos lo ve otra gente, ¿no? Pero son esta gente a veces los que pues terminan haciendo una especie de marketing con una banda, y eso es lo que hicieron con Black Sabbath. Y al final de cuentas eso derivó en todo lo que es el metal, porque hasta la actualidad siempre el metal está relacionado con eso, ¿no? Con ese lado oscuro, con ese lado un poco diabólico, que obviamente después, ya cuando Ozzy Osbourne sale de la banda y se hace solista, él acrecentó más eso, ¿no? Tanto así que era conocido como el príncipe de las tinieblas, hasta la actualidad se le conoce así. Y más aún cuando años después, ¿no? Si me permite, él escribe una canción llamada Mr. Crowley, por ejemplo, ya él como solista, ¿no? Ya fuera de Black Sabbath. Claro. Y pues todos sabemos que Mr. Crowley es una canción que hace pues en honor a Aleister Crowley, que era un ocultista, un famoso ocultista británico. Así es. Que él sí era pues un ocultista, ¿no? Claro que él sí era, ¿no? Claro. Obviamente, o sea, pero nada que ver con ellos, ¿no? Ellos eran una banda de rock que querían hacer música, que querían innovar, que querían disfrutar, que querían tocar, pero se les crea a ellos toda esta especie de atmósfera, e inclusive llega un momento en que un concierto, me parece que en California, están ellos haciendo el concierto y hay un tipo que era religioso, que era un religioso fanático, que saca un cuchillo y que intenta asesinar a Tony Iommi, pero obviamente favorablemente no lo logra, ¿no? Porque habían pues muchos cristianos, muchos creyentes que los tildaban pues de paganos, ¿no? De profanos, etcétera. Para su época pues era un golpe fuerte también pues para las religiones, ¿no? Sí. Religiones conservadoras como la católica, la cristiana, ¿no? Para todas las religiones. Y la forma de tocar, de vestirse, de expresarse, de decir las cosas. Pero eso solamente fue una parte, no logró eclipsar a Black Sabbath, ni menos no logró que la gente no quisiera Black Sabbath, pues todo el mundo amó a Black Sabbath, ¿no? Hasta ahora los chicos cuando tienen la suerte de escuchar a Black Sabbath ya se les abren los horizontes, pues, ¿no? Y es este programa de mi banda favorita el que también les está ayudando y brindando esta información con la ilustración que nos dan los invitados, en este caso el maestro Ángel Valeriano. ¿Para qué? Para que conozcan la música, la buena música que se hacía hace pues 30, 40 años, ¿no? Y luchen realmente. Con esta música sí pueden luchar contra lo que a mí sí me parece un poco ya terrible, por decirlo menos, ¿no? De
canciones que ahora están de moda. Sí, no, definitivamente. No hay comparación. Yo creo que si nos trasladamos a los 60, a los 70, era una generación que luchaba, era una generación que realmente quería cambiar el mundo, ¿no? Y realmente quisieron cambiar el mundo. Si bien es cierto, el sistema se les opuso férreamente, ¿no? Y la música obviamente influyó muchísimo en ello. Y Black Sabbath es una banda que estuvo dentro de todo ese sistema, de toda esa oleada. Usted ha dicho algo interesante, ¿no? Fue una época en la que los jóvenes de ese momento quisieron cambiar el mundo. Ahora, ahora parece que los jóvenes no quieren cambiar nada, ¿no? Ahora todos quieren quedarse ahí, ¿no? Ahí como están, ¿no? Así catatónicos, ahí simplistas. No hablo de todos, pero lo que vemos en la radio, en la televisión y escuchamos en la radio es pues es de una simpleza tal, ¿no? Que ya pues da miedo, ¿no? Realmente lo satánico viene a ser esto, creo, ¿no? O lo orwelliano que nos estamos volviendo, ¿no? Nuestra sociedad orwelliana que se está transformando. Es terrible. Maestro, vamos a escuchar la última canción de este programa y volvemos para la despedida y sus impresiones finales. Perfecto. Bien, maestro Ángel, ¿no? NIF, esta canción, una super canción, una de las que más me gusta, ¿no? Y la letra también es alucinante, ¿no? My name is Lucifer, please take my hand, dice, ¿no? Estamos rompiendo esquemas aquí en Huancavelica, una ciudad hermosa y muy creyente también, pero estamos enseñando cultura. Así es, ¿no? Bueno, yo creo que la música es universal, o sea, la música es un arte que es universal y que más allá de si es en otro idioma o en el idioma que sea, creo que la música es más allá de la letra, de la voz, de quien lo canta, es la música que hay detrás, ¿no? Entonces, la música es un género que no tiene fronteras, que si nosotros escuchamos música, por ejemplo, rock en inglés, tranquilamente en otro lugar también pueden escuchar música, por ejemplo, en quechua. Por ejemplo, en Ayacucho hay una banda que también es de hard rock, que se funda en el 93, que todos conocemos, que es Ushpa, ¿no? Uh-huh. Que hace rock, que hace hard rock en quechua, y que es también espectacular. Entonces, la música tiene eso. Así que, pues, un saludo para todo Huancavelica, y que disfruten también de bandas como esta, ¿no?
Usted mencionaba NIP, ¿verdad? Pues sí, es una canción espectacular que NIB, que es la abreviatura de Nativity in Black, ¿no? Que obviamente sería algo así como una Navidad negra, una Navidad oscura, ¿no? Entonces es algo que, como le decía hace un momento, va pues contra todo lo que nosotros podemos crear. ¿A quién se le ocurre hacer letras como esto, ¿no? Como estas que tienen un significado que va más allá de lo común, que rompe contra lo establecido, ¿no? Por favor, créeme, mi amor, y te mostraré, te daré esas cosas que pensabas irreales, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, todos llevan mi sello, haciendo una especie de traducción de una de las letras. Tiene eso, y creo que en gran parte las letras de Black Sabbath nos muestran un lado oscuro, que es un lado que todos tenemos, pero que a veces no queremos aceptar, ¿no? Creo que por eso es que de repente Black Sabbath es una banda que gusta mucho, porque aunque nosotros queramos negarlo, el lado oscuro, ese lado macabro, ese lado un tanto salvaje del ser humano está ahí y es intrínseco en realidad, simplemente que siempre nos aferramos a negarlo y siempre queremos mostrar el lado bueno, y eso está bien, ¿no? Pero es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, el ser humano, como decía el gran filósofo británico Thomas Hobbes, existe dentro de nosotros una maldad, una naturaleza que no podemos negarla, ¿no? Y entonces creo que por eso es que letras como las de Black Sabbath calan en la gente, ¿no? Calan en quienes las escuchan, porque esa oscuridad pues nos atrae muchísimo, aunque no queramos verlo. Así es, maestro. Es muy importante lo que ha dicho, y es muy importante también que nosotros comprendamos que la música, como ya lo dijo usted, es universal. La buena música nos abre pues los horizontes. Claro que hay música y hay música también, ¿no? Habría que un poco hacer también una diferencia, ¿no? Una cosa es el gusto, ¿no? Una cosa es el gusto, y otra cosa es cuando uno hace una especie ya de estudio más profundo acerca de algo, ¿no? Porque a cualquiera nos puede gustar lo que sea. Un gusto es una cuestión muy simple, muy sencilla, muy superficial. Me gusta, no sé, la salsa, me gusta el rock, me gusta cualquier cosa. Algo me puede gustar, pero eso no quiere decir que ese gusto tenga realmente una importancia, una validez, que sea realmente algo que genere un cambio. Entonces hay que diferenciar ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, las generaciones actuales solamente se dejan llevar por el gusto, pero no profundizan más allá de eso. Y eso es lo que la música de bandas como las que estamos hablando van más allá del gusto, no que profundizan, hacen realmente música. Claro. Hoy en día uno que cualquier estribillo y ya es música. Así es, exactamente, claro. La música que se hacía, y que hacen también algunos grupos ahora, pues es una música estudiada, una música que te hace pensar, donde tú puedes apreciar cómo tocan la batería, cómo tocan la guitarra, el bajo. Esta canción, por ejemplo, de Neve, cómo ingresa con ese bajo alucinante, cómo es que va entrando y va reventando nuestros oídos, pero también te da ese placer, pero es un placer pues que llega luego de todo un proceso, ¿no? Es decir, nuestro cerebro empieza a trabajar, ¿no? Con nuestros sentidos, y empieza a sentir el gusto. Pero ¿qué pasa con lo de ahora? Muchas veces pues es repetitivo, tonadas simples, tonadas que son pegajosas. Por eso está esa palabrita moda, ¿no? Que no me gusta mucho, moda, y que los hace consumistas de lo fácil, de lo rápido, de lo inmediato, y que realmente no ayudan a que nuestro cerebro piense. Porque claro, que como decía nuestro maestro Marco Aurelio Negri, cuando el cerebro tiene que pensar, no quiere, pues, ¿no? Entonces quiere lo fácil, lo simple, lo rápido, lo que es difícil no quiere. Entonces para él es feo, es horrible, o le pones cualquier nombre para poder ponerle un obstáculo, una pared ahí, y tú sigues con tu simpleza, pues, ¿no? Entonces la música, la buena música, pues, no es simple, es todo un proceso. Es como la música clásica, ¿no? Cuando uno escucha a Chopin, a Beethoven, ¿no? A Strauss, pues son músicas pues alucinantes también. Así que creo que estamos cumpliendo con la misión como comunicadores, como personas que
que quieren el cambio realmente. En este programa, Mi Banda Favorita, le agradecemos, maestro Ángel Valeriano, por el tiempo que nos ha brindado, la ilustración que nos ha dado sobre Black Sabbath, y seguiremos en contacto para seguir conversando de más temas interesantes. Perfecto, ¿no? Yo le agradezco a usted por contar conmigo para este programa, y excelente que tenga esta iniciativa de crear este tipo de programas, vaya la redundancia, para difundir, como usted mencionaba, el buen arte, ¿no? Y aquello que realmente nos culturice y nos haga personas un poco más profundas, y no nos dejemos llevar por la simpleza de la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? De cuestiones tan pasajeras. Y la moda, lo bueno de la moda, el lado positivo de la moda es que es pasajera, ¿no? Y que al final nadie se va a acordar de ella. Pero los que realmente trascienden, los que hacen realmente algo grande, trascienden, como Black Sabbath, que han pasado ya 50 años y la gente lo sigue recordando. Así es, y lo seguirán recordando, obviamente. Bien, maestro, muchas gracias. El programa llegó a su final. Nos estamos escuchando en otra ocasión. Muchísimas gracias a usted.